No sé, es un argumento posible que interrumpe el derecho a la paternidad. Obviamente no se va muy lejos por ese lado. Lo cierto es que lo que aquí está en cuestión es el problema del embarazo no deseado. Pues, como se suele decir cuando aparece la discusión, a ninguna mujer le gusta interrumpir el embarazo. Es decir, el embarazo no deseado. Bien, hay un embarazo no deseado. ¿Y por qué hay un embarazo no deseado? Y porque en algún momento alguien se portó muy mal en una cama. 2 personas, por lo menos. Y luego hay un embarazo no deseado. Esto no es nuevo, es viejo. Muy viejo. La cuestión es qué se hace con un embarazo no deseado. Se lo puede interrumpir, de acuerdo. No tengo nada para decir. En otras épocas, a los niños nacidos de embarazos no deseados, se los entregaba a iglesias, a orfanatos, a casas de expósitos, se los depositaba allí. O sí, en caso de extrema pobreza tampoco se los podía tener. O se los regalaba a otras familias. Yo tengo una propuesta, embarazos no deseados, bueno, que de ahora en adelante en el futuro los críen únicamente los hombres. Que los hombres se hagan cargo, punto. Así, de aquí en adelante. Es una propuesta imposible, pero no la vería mal. De la misma manera que estoy absolutamente convencido de que en la sociedad únicamente deberían trabajar los viejos, no los jóvenes. Los jóvenes tienen otras cosas para hacer. Estudiar, enamorarse, tener hijos. Los viejos, en cambio, si los envían a geriátricos se mueren, pero si están trabajando, duran más. De la misma... Sí, está científicamente comprobado. De la misma manera digo, si una mujer no quiere tener un niño, bueno, que lo entregue a los hombres, que de ahora en adelante los hombres se ocupen de eso para el futuro. Es una posibilidad. Y por fin, y también con relación a eso, de más estarás dándote cuenta que no me gusta mucho la idea de la interrupción del embarazo. A mí, personalmente, con esto no hago ninguna política, a mí no me gusta. Digamos, un hombre tiene que hacerse cargo de lo que hizo, punto. Ahora, si la mujer no quiere, de acuerdo, nadie puede hacer nada. Interrumpe el derecho a la paternidad y un hombre no puede hacer nada. Pero se me ocurre decir lo siguiente, hay un problema en el embarazo no deseado con el momento del deseo. Es decir, con el momento en que las personas decidieron hacer algo para... Digo, en Argentina se calcula que hay, no sé, una cantidad enorme de interrupciones de embarazo por año, como 300.000. Digo, ¿hay 300.000 personas que no tienen información sobre anticonceptivos? No, mentira, la tienen. Lo que son unos irresponsables, que es una cosa distinta. O mejor dicho, personas que después tienen que hacerse responsables. ¿Qué es lo que no se sabe entonces hacer? Ni los adolescentes ni los adultos. No saben administrar el placer. Nadie se los ha enseñado. La educación sexual en las escuelas no se lo puede enseñar. Pero es algo que los padres van a tener que empezar a pensar con respecto a la educación de los hijos. Quizás no se los puedan enseñar, pero es necesario pensarlo. Es decir, no cómo cuidarse solamente, no qué información darles, sino la importancia del placer. Para que después, cuando estén en una cama, no solamente sean, y perdón por la palabra que voy a decir, buenos cogedores, sino para que también se hagan cargo de las consecuencias. Si no, lo contrario es que terminen siendo como sus padres, depravados. Es decir, que van a un quirófano para ponerse unas siliconas para que los hombres las miren y los hombres que miran continuamente mujeres. Es decir, no gente que se dedica al placer, sino a consumir imágenes sociales. No sé, es lo único que se me ocurre. Bueno, hay, digamos, introduciendo este elemento de esta reflexión sobre el tema de mitos y recordando que no se trata simplemente de puras invenciones, que son construcciones a partir de una realidad. Creo que hay que interrogarse sobre los usos políticos que se hacen de estos. Y por ejemplo, no sé, en el caso de Europa, o el caso de Italia, por ejemplo, construir el mito de una resistencia como guerra de pueblo. Tenía razones políticas muy importantes en aquel periodo, se trataba, y en esto los que estaban en las varias corrientes de la resistencia eran unánimes. Se trataba de pensar al futuro muy, muy cercano, a una próxima conferencia de paz, un tratado de paz, y cómo se presentaría Italia
que había sido la aliada de Alemania nazi hasta 1943. Así que, digamos, esto era parte de una política que intentaba disociar el destino el destino de Italia del destino del régimen fascista, de presentar la contribución de los italianos a su propia liberación y así de obtener en perspectiva condiciones de paz menos favorables, digamos. Hay una serie de elementos de este tipo. A esto se añadían las razones de cada una de las fuerzas políticas. Por ejemplo, para el Partido Comunista, en Italia como en Francia, la participación a la resistencia era el elemento que lo legitimaba como fuerza política nacional y que, entre otros, explica, digamos, su transformación en aquel momento un partido de masas. Un discurso análogo en Francia, donde hay el tema hay esta especie de trauma nacional que fue la derrota de 1940. Y la valorización de la resistencia es, de toda evidencia, una manera también de cierta manera de superar las heridas de este trauma nacional. Y además esa parte de este extraordinario teatro político que hace que Francia, derrotada en 1940, se encuentra al final de la guerra entre las potencias vencedoras, digamos, ¿no? Que es en gran parte una ficción. Pero es una ficción con consecuencias políticas importantes. Así que hay una serie de elementos que son distintos en los varios casos, pero se trata de pensar a los usos políticos que se hacen de esto, los usos políticos del pasado. Es este aspecto que me interesa en particular, digamos, en la construcción de memorias. Por supuesto, el Estado Nacional sigue siendo un marco de construcción de memoria muy importante, pero acá estamos en una serie de límites, porque, digamos, hay una reflexión sobre el tema de una memoria europea. Hay experiencias que son comunes. Empezando con la experiencia de los campos de concentración y de exterminio nazi. Esto es una experiencia que involucra prácticamente la totalidad de Europa y que hace, por ejemplo, que tomando los campos simplemente que están en Alemania y que no eran campos de exterminio, ¿no? Eran campos de concentración en Alemania o en Austria. Bueno, esto, por ejemplo, lo que se hace con estos lugares de memoria no puede ser un asunto simplemente alemán. Es un asunto, digamos, que involucra el conjunto, de cierta manera, de Europa. Lo mismo se puede decir en el caso de los campos de exterminio, el campo de Auschwitz, que tiene esta doble característica de ser un lugar del sufrimiento, digamos, nacional polaco, por un lado, y de ser el lugar del sufrimiento judío como elemento central, al punto que se ha vuelto el símbolo mismo, ¿no?, de la Shoah.